Masa sólida e incandescente compuesta de minerales, gases y rocas fundidas. Cuando el agua de lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, forma mantos. Estos mantos son lo que conocemos como corrientes de aguas profundas y acuíferos confinados. Estos, al entrar en contacto con las altas temperaturas del suelo, dan lugar a un reservorio geotérmico formado por agua y vapor a elevadas temperaturas. Más adelante, porque sé que la gráfica obviamente es estática y solamente mostramos la capa y mostramos cómo funcionaría un sistema, más adelante miraremos cómo funcionan los sistemas y tengo preparado un par de videos para poder ampliar el tema, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona entonces la energía geotérmica? Entonces, aquí podemos ver un pequeño esquema. Tenemos una torre de refrigeración, tenemos la pompa y todo el sistema de tubería, tenemos los extractos, funcionamiento, toda la parte de turbina y toda la parte de tubería para, para la extracción de gas, tenemos la turbina, tenemos los alternadores y tenemos el transformador que en últimas lleva la energía. ¿Cómo funciona? Entonces estamos diciendo que aprovechando el vapor del agua, de esas fuentes internas bajo diferentes capas de la tierra, obviamente estamos hablando de que hay que cavar a una profundidad bastante grande. Ese vapor de agua es subido por tuberías. Las tuberías y el diámetro es muy similar al utilizado para la extracción de petróleo. O sea que estamos hablando de tuberías de 15, 20 centímetros, es decir, no son tuberías tan grandes. El modo de perforar es muy similar y hay que encontrar esos yacimientos. En vez de búsqueda de petróleo, pues son yacimientos en búsqueda de fuentes fluviales que se calienten con la misma temperatura que da la Tierra. Ese vapor es subido a través de la misma tubería, llega a una planta que se encarga de separar el vapor y separar, en este caso, los gases. Entra la turbina y el mismo vapor es el que hace que la turbina se mueva. En este caso, la turbina es la que con el alternador se convierte en energía y que llega a un transformador y de esta forma podemos distribuir energía eléctrica. Ahora, hay una gran ventaja y es que el vapor del agua, al enfriarse, porque hay toda una planta también interna en este sistema, que hace que ese vapor vuelva y se condense. Por lo tanto, el vapor regresa en forma líquida, se llega a la planta de refrigeración, ahí es donde, digamos, se transforma de vapor a agua y vuelve nuevamente y se alimenta el acuífero. Por eso, digamos que si este recurso y estas plantas tienen un buen mantenimiento, son muy cuidadosos con todo el tema del procesamiento y la reutilización del agua que se extrae en forma de vapor, pues vamos a tener un recurso que no se va a acabar nunca. ¿Por qué? Porque el mismo vapor de agua o el agua en forma de vapor que se extrae de la tierra vuelve y se inyecta por otro lado, haciendo que todo el tiempo sea reutilizable. ¿Cómo se obtiene este recurso natural? Entonces aquí tenemos tres figuras que nos simplifican el proceso. Tenemos entonces la perforación, que es muy similar, como les decían, a la perforación que se hace petrolera, que estamos como muy, por la zona donde vivimos, Barranca Bermeja, estamos muy acostumbrados y conocemos cierta parte del proceso. Entonces, la perforación es con el fin de acceder a esta fuente de agua caliente del subsuelo y es necesario localizar y perforar la zona adecuada. Estas perforaciones suelen tener entre 10 y 15 centímetros de diámetro y su profundidad depende de las condiciones físicas y geológicas de la zona. Ya miraremos más adelante de que dentro de las limitaciones o
desafíos que hay que tener para poder poner en marcha este tipo de generación de energía son las condiciones geotérmicas. Algunos países han aprovechado los volcanes, los nevados y diferentes recursos de su geografía para poder sacar mayor provecho para la utilización de este recurso. Sin embargo, no necesariamente todas las veces tenemos que tener, por ejemplo, un volcán o un glaciar para poder obtener ese tipo de energía. Podemos hacerlo, como les digo, el agua lluvia en todo su proceso de en todo ese ciclo que se da cuando llueve, cuando se absorbe el agua, cuando nuevamente se evapora el agua, cuando vuelve y se convierte en vapor y sube a las nubes, y digamos que hay todo un ciclo de lluvias, hace que la tierra todo el tiempo esté produciendo y se estén alimentando esas fluencias acuíferas internas dentro de la tierra. Por lo tanto, si tenemos unas temperaturas ambientes externas que ayuden a calentar no solamente la atmósfera, sino que ayuden a calentar la Tierra, pues por supuesto tendríamos unas condiciones también ideales. En ese caso, lo que tendríamos que hacer en términos de estudios de la Tierra es encontrar los yacimientos fluviales como tal. Si logramos hacer eso, digamos que no es tan necesario, sería otra forma de obtener este recurso, así no tengamos un volcán o un glaciar cercano. El segundo proceso sería la extracción. En este caso, se introducen sondas geotérmicas en forma de tuberías. Aquí podemos verlo en la imagen. Aquí vemos las sondas. Si se dan cuenta, es tubería similar, digo en términos generales, a la que se utiliza en el petróleo, pues esta obviamente tiene unas características y unos materiales especiales para poder contener el vapor. Estas contienen agua o líquido anticongelante que al descender a las zonas más profundas se calientan y vuelven a subir accionando una bomba donde se produce el intercambio de calor. Tenemos también dentro del proceso la producción. Aquí pues vemos una planta de producción de energía geotérmica, se ve mucho vapor, pero no es una fumarola contaminante, es vapor, vapor de agua. Para transformar la energía calorífica en electricidad es necesario instalar sobre el yacimiento una planta geotérmica que recoja el fluido natural, es decir, agua y vapor, y los transforme en energía mecánica mediante el uso de una turbina. Generalmente el agua y el vapor se separan. Estos serían los tres procesos generales para poder obtener este recurso. Los invito entonces a ver el siguiente video donde vamos a andar un poco, tiene una duración más o menos de 2 minutos y medio, donde podrán ver un poco mejor cómo funciona y qué es la energía geotérmica. Muy variable. La energía geotérmica es una energía renovable, limpia e inagotable que aprovecha el calor del interior de la Tierra. Es un recurso energético presente en cualquier geografía, aunque con potencial muy variable. En las ubicaciones más favorables se manifiesta de forma natural mediante fuentes termales, géiseres o volcanes. Es una fuente constante y estable de energía renovable 24 horas 365 días al año, que no depende de las fluctuaciones del viento o del sol.
Con las tecnologías actuales se usan sistemas cerrados que no emiten gases de efecto invernadero. Ocupa muy poco terreno, por lo que tiene un impacto visual reducido y es compatible con otros usos del suelo. Las plantas geotérmicas aprovechan el calor del subsuelo para la generación eléctrica o térmica. Se extrae el fluido natural del subsuelo a alta temperatura, generando vapor que se utilizará para producir energía eléctrica mediante turbinas, o bien se utilizará de modo directo para usos térmicos. El fluido se devuelve al subsuelo convertido en agua, logrando un circuito cerrado sin emisiones a la atmósfera. Las posibilidades de uso y desarrollo del recurso geotérmico van a depender principalmente de dos factores: la temperatura y el caudal de fluido térmico. A baja temperatura, menos de 100 grados centígrados, se usa para el aprovechamiento térmico en industrias, en calefacción o refrigeración y en agua caliente sanitaria. A media temperatura, entre 100 y 150 grados centígrados, se hace un uso mixto. Puede producir energía eléctrica, pero sus principales aplicaciones son térmicas en los sectores industriales. Permítame en un momento. ¿Hasta aquí se escuchó el video correctamente? Sí, señora. Sí, perfecto. Entonces creo que ahí pues pudimos observar de forma un poco más didáctica cómo se hace, qué es la energía geotérmica y pues en términos generales cómo es el sistema como tal de distribución. Más adelante, luego de ciertas explicaciones y de ahondar un poco más sobre el tema, veremos otro videíto donde ya muestran un poco mejor el proceso, donde ya muestran toda la conversión en las turbinas. Es bastante interesante. Entonces continuaré con el tema, ¿de acuerdo? Tipos de energía. En este caso, veremos entonces los tipos de energía geotérmica. Tenemos tres, digamos que la energía geotérmica se clasifica, por decirlo de algún modo, en tres tipos. Tenemos la energía geotérmica superficial. ¿Y en qué tiene que ver estos tipos de energía? Pues depende de la profundidad con la que cabemos, hablando en términos de cavar bajo la tierra. La profundidad con la que cabemos, pues, es incidente en la energía geotérmica que obtengamos, ¿sí? Entonces, en este primero, si ustedes ven la imagen, tenemos un sistema, digamos que muy básico, para dar servicios normalmente a una casa, que pueden ir desde el calentador, la calefacción, o la aireación, que en este caso sería confort por términos de calor. Entonces, dependiendo también en si nos encontramos en verano, en invierno, pues asimismo será su utilidad. Entonces, tenemos la energía geotérmica superficial, en la que encontramos a escasos metros de la corteza terrestre con una perforación apenas de 150 o 200 metros. En este caso, las temperaturas alcanzadas por el agua en los ciclos termodinámicos son de entre 50 y 70 centígrados. Entonces, si se dan cuenta, ni siquiera alcanzamos a llegar al punto de ebullición más alto del agua, que es por encima de 100. Quiere decir, está caliente, pero no tan caliente. El tipo de energía geotérmica más utilizado para obtener energía destinada para el uso doméstico. ¿Por qué entonces se hace una excavación o la profundidad no es tan alta? Y si miramos el sistema, vemos que divinamente podría ser un sistema donde se ha cavado solo 150 o 200 metros. Lo que se hace es una distribución de tubos, una especie de rejilla como si fuera una resistencia, ¿sí? Donde el sistema, por un lado, va a estar recogiendo el vapor del agua, por un lado, entonces sube el vapor y por el otro lado va a enfriarlo dependiendo para devolverlo al sistema acuífero. En esa transformación, en este caso, pues entonces la casa tendrá que tener
un pequeño sistema de conversión de aire, una bomba de calor y pues tendrá que tener un pequeño radiador convencional, todo esto pues para poder dar confort a sus casas. En el caso de Colombia, pues solamente en algunos casas inteligentes vemos que los pisos se pueden calentar. Si miramos casos en el extranjero, vemos que por por las bajas temperaturas, hablando en términos de frío, la calefacción no solamente lo hacen a través de radiadores, sino también lo hacen con suelo radiante, es decir, que el suelo tenga unas resistencias y que permita sentirse tibios los espacios. También en época de verano, que es lo contrario, entonces que es el calor extremo, este mismo sistema, en el caso de una casa, pues lo que hace es refrigerarla. Entonces lo que van a funcionar son los sistemas de aires acondicionados y en este caso, pues es la forma de aprovechar este sistema. Hay varias formas en el caso de las casas que pueden tener un espacio abierto donde harán sus sistemas como tal para energía geotérmica o habrán también donde no tienen suficiente espacio, hablando de zonas abiertas como patios o jardines donde puedan hacerlo, pues entonces lo pueden hacer bajo las viviendas. Entonces también se puede hacer. Hay una gran ventaja y es que por encima de donde está este sistema como tal de tuberías y todo lo demás, se puede utilizar como áreas para otras cosas. Usted divinamente podría tener un jardín, podría tener una zona de picnic, es decir, son áreas que se pueden aprovechar y no necesariamente como pasa en los otros sistemas de energías renovables, que si tenemos un espacio para energía eólica o para una granja solar, pues solamente tenemos espacio para eso porque no se puede ocupar en otra cosa. En este caso, digamos que se puede dar utilidad, se puede dar uso a esos espacios. Entonces, el primer tipo de energía, como les digo, es la energía geotérmica superficial y tiene que ver con, el, con los metros de perforación, que en este caso son un poco más superficiales. Tenemos el siguiente tipo de energía geotérmica, que es la energía geotérmica profunda. En este caso, el nivel de perforación alcanza entre 1 y 4 kilómetros. Tengamos en cuenta que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Si estamos hablando de que está entre 1 y 4 kilómetros, pues esa profundidad realmente depende más del terreno, del tipo de terreno, porque no es lo mismo tener un terreno donde tenemos zona rocosa, capas de la tierra donde sean rocosas y donde se van a calentar con mayor facilidad la roca y que va a generar mayor presión y por lo tanto se va a calentar más el agua, a que tengamos un terreno, por ejemplo, más con arcilla. Entonces, digamos que también el tipo de terreno también hace que la variación de la cantidad de lo que haya que profundizar en la tubería, pues tiene que ver. En este caso, entonces miren que tenemos algunos ejemplos de viviendas, algunos más profundos que otros, y pues es lo que digo, varía dependiendo de el tipo de terreno, de dónde encontremos el yacimiento. Para esto hay que hacer necesariamente estudios de suelos. O sea, no es como que voy a cavar en cualquier lado, no, porque necesariamente no por todas las partes, hablando en términos de terrenos y de geografía, pues no por todos lados pasan los acuíferos subterráneos. El otro tipo de energía geotérmica son las energías de grandes profundidades. Entonces aquí estamos hablando de que es necesario profundizar en la perforación entre 4 o 6 kilómetros. Estaríamos hablando de 4.000 a 6.000 metros, porque en términos de kilómetros si lo pasamos a metros, aquí es donde se consiguen las temperaturas más altas que pueden variar entre 150 grados a 400 grados centígrados. Es decir, estamos llegando a unas profundidades bastante altas donde estaríamos muy cercanos a la magma, que es el centro de la Tierra donde, digamos, está la mayor concentración de calor.
Esta energía geotérmica a grandes profundidades permite la producción de electricidad a mayor escala. En este caso, la infraestructura de la planta eléctrica es mucho más compleja y se emplean técnicas similares a las que podemos ver durante la extracción de petróleo. También debemos mencionar la posibilidad de extracción de energía geotérmica en rocas calientes que pueden encontrarse en los yacimientos secos de entre 5 y 8 kilómetros de profundidad. Entonces, volvemos al mismo punto. La profundidad, porque de 4 a 6 kilómetros en términos de metros sí es bastante la diferencia, pues también depende del terreno. Aquí tenemos en esta imagen, y me permito ampliarla, ¿se ve mejor? ¿Se ve mejor la imagen? ¿Me podrían contar? Sí, Sí, perfecto. señora. Tenemos entonces como número 1 un foco de calor magmático, es decir, la magma, que calienta el agua. En el punto número 2, el agua se acumula formando depósitos acuíferos ubicados en distintos niveles de la profundidad de la Tierra. Entonces, por eso no se ve como algo homogéneo o una línea recta, porque realmente no es así como está en el interior de la Tierra. Tenemos en el punto número 3 rocas fracturadas que permiten la transferencia de calor de la fuente a la superficie. En ese caso, ¿por qué se dice que también se puede extraer calor de las rocas? Pues, ¿quién ha ido de pronto a un paseo de río? O sin ir muy lejos, cuando estamos en una piscina y salimos de la piscina. O las rocas de río, creo que es un muy buen ejemplo. Cuando la roca está expuesta al calor, ¿qué pasa con la roca? ¿Qué pasa con la roca? Chicos, La Se roca rompe. absorbe el calor. la roca No. se calienta, ¿cierto? Y nos pasa que cuando caminamos descalzos por las rocas, normalmente, ¿qué pasa con nuestros pies? Se Se queman, quema. ¿cierto? Se queman. Correcto, se queman. Pues imagínense en esto a temperaturas mucho más altas en el interior de la Tierra, donde encontremos estos sistemas rocosos. Entonces también se puede encontrar ese calor a través de la zona rocosa, que sería otra alternativa. En este caso le llaman vapor seco y es el calor que emite la zona rocosa. Entonces miren de que ya no solamente estamos hablando de que se puede generar energía a través solo de las fuentes acuíferas, que obviamente es súper indispensable que estén debajo de la roca, pues para que se calienten, pero también podemos obtener de una segunda fuente y es el calor de las rocas y es a lo que se le llama vapor seco. ¿Listo? En este quinto, mediante el tubo, el vapor es transportado hasta la superficie. En el punto 6, el vapor sube con altísima presión accionando la turbina. En el punto 7, la turbina gira a gran velocidad y mueve el generador eléctrico y produce la electricidad que es enviada a la red. En el punto 8, el vapor es enviado a un condensador donde vuelve a estado líquido. En la parte 9, el agua pasa a una torre de enfriamiento donde se baja su temperatura y en el punto 10, el agua se devuelve al terreno para recargar el depósito y completar el ciclo nuevamente de la energía. Entonces, miren, por eso en la mayoría de imágenes ustedes ven esas torres que parecen silos cementeros. No son silos cementeros, sino son esas torres que permiten el enfriamiento del agua. Por eso una planta geotérmica bien manejada, bien administrada, es un recurso que no se acaba porque volvemos a inyectar el agua, con unas emisiones de cero de CO2. Bajar el tamaño, permítame un momento, aquí. Ahí. Tenemos entonces, miremos ahora, teniendo en cuenta, ya identificamos que existen 3 tipos de energía geotérmica. Entonces, tenemos la energía superficial, la energía que es un poco más profunda y la de mayor profundidad, ¿cierto?
que es la que genera energía a mayor escala. Y ya lo hacemos para plantas como tal de energía geotérmica. Ahora miremos cuáles son esos principios de los sistemas geotérmicos. Entonces, el origen de esta fuente de energía procede directamente de dos fuentes exclusivamente: la energía procedente del sol y la energía terrestre. Es decir, no solamente nos basta con tener la energía terrestre, que es la que emana de la Tierra, también la energía del sol es súper importante para que se dé este ciclo de lluvias y para que esto sea todo. Cuando se habla de ciclo es porque se vuelve ¿qué? Cíclico. Vuelve y sucede, vuelve y sucede. Entonces, para que haya una retroalimentación. Entonces, en este primer gráfico vemos que el sol hace lo suyo. ¿Qué es? Pues calentar el ambiente, calentar el agua de los mares, de los ríos. El agua se convierte en vapor, carga las nubes se condensan y finalmente llueve. Esa agua lluvia entra a todas las capas de la tierra, obviamente depende de la intensidad con la que llueva, entra y ayuda a ampliar, a mejorar los sistemas fluviales bajo la tierra. Toda esta agua es absorbida en las diferentes capas de la tierra y de esta forma es que se forman los diferentes acuíferos. Entonces, nuestro primer sistema, que procede del Sol, aporta un 1.74 por 1000 a la 17 julios sobre metros cuadrados. En las primeras decenas de metros, el Sol es una auténtica fuente de energía, que no solo calienta la superficie de la corteza terrestre, sino que calienta toda la atmósfera y por consiguiente las nubes y en definitiva el agua lluvia, que se convierte de esta manera en un aporte extra de la energía del subsuelo y dependiendo de las condiciones, regulando su temperatura. Hablemos entonces, por ejemplo, de la ubicación geográfica de Barranca Bermeja, ¿sí? Tomémosla como ejemplo. Uno diría, bueno, Barranca Bermeja, ¿hay algún volcán? Chicos, no hay volcanes. Entonces uno diría, bueno, descartado, no podemos obtener energía geotérmica por este medio. Opción 2, miremos nuestra ubicación geográfica que, según el IDEAM, tenemos una ubicación donde la radiación solar es muy alta. Pregunta, ¿creerían que tenemos entonces chance, hablando de la región, de poder generar este tipo de energías según nuestras condiciones climáticas? Sí. Claro, digamos que hay un alto potencial dadas las condiciones climáticas. Tenemos temperaturas muy altas, tenemos temperaturas superiores a 37, 38 grados, con una sensación térmica de 42, 45 grados. A veces eso que estamos desesperados del calor que sentimos que nos vamos a derretir, pues tenemos temperaturas muy altas. Ese valor agregado que tenemos por nuestra ubicación geográfica hace que Barranca Bermeja pues tenga un potencial para este tipo de energías. Entonces, ¿dónde estaría el meollo del asunto? ¿Cuál sería entonces el paso a seguir para poder revisar si en Barranca Bermeja efectivamente pudiéramos tener una planta de energía geotérmica? Pues tendríamos que mirar entonces nuestra fuente de energía número 2 y es la estructura de la Tierra. Aquí tenemos de manera general una descripción de cómo está compuesta nuestra Tierra, nuestro globo terráqueo, ¿verdad? Pues entonces aquí lo que hay que hacer son estudios de los terrenos y obviamente estos son estudios geológicos, estudios de suelo, estudios que necesitan pues obviamente de una serie de profesionales que nos indiquen, así como hacen para la búsqueda del petróleo, y de la misma manera, con la ventaja de que nosotros podríamos hacer doble, digamos, aprovechar los recursos de manera doble. Normalmente, la mayoría de veces donde encuentran yacimientos de petróleo, encuentran yacimientos acuíferos. Digamos que es como casi que es una regla de 3. ¿Por qué? Porque para que se forme el petróleo se necesitan unas condiciones especiales de
transformación de carbono, de minerales, transformación, además de la aplicación de diferentes presiones y diferentes temperaturas. Entonces, los acuíferos que mantienen el calor y mantienen las altas temperaturas se convierten en un factor condicional para la formación de petróleo. Por eso la mayoría de veces, y para los que de pronto tienen y han conocido un poco de la industria petrolera, por la incidencia que tenemos aquí en Barranca Bermeja, se darán cuenta de que normalmente tienen que manejar válvulas para todo el tema de vapor, de gases y presión, y esta presión está dada precisamente por el vapor y los gases que hay internamente concentrados en los depósitos acuíferos y en los depósitos donde está el petróleo. Y también se dan cuenta de que tienen que romper diferentes capas dentro de la tierra que van desde zonas arcillosas, zonas rocosas, y en esas zonas rocosas normalmente es donde encuentran depósitos de agua y depósitos de petróleo. No todas las veces el petróleo sale simplemente el crudo negro, ya totalmente purificado. No, por lo regular, precisamente es lo que hacen en las plantas. En el caso de la refinería, claro, extraen el petróleo, pero el petróleo no viene puro. El petróleo viene con agua, el petróleo viene con otros minerales, el petróleo viene con otros polímeros, bueno, con una serie de cosas mezcladas ahí. Ahí tendríamos un potencial y es encontrar esas fuentes fluviales que se encuentran muy cerca a los yacimientos petroleros o en otras zonas, porque no necesariamente tiene que haber un yacimiento petrolero, para poder entonces hacer un proyecto que nos permitiera generar este tipo de energías. Aquí tenemos entonces ya, pues ya como para simplificar el tema, tenemos entonces los dos factores. La influencia del calor de la Tierra fluye desde el núcleo de la Tierra hasta la corteza terrestre, donde se puede aprovechar. Entonces, ¿de dónde se extrae como tal el calor de la geotermia? De las rocas, del suelo, la radiación solar y el agua subterránea. Digamos que esta es como una especie de mapita mental que nos permite simplificar todo el proceso. ¿Qué sucede a mayor profundidad? Que es el ejemplo de la islita que tenemos aquí, el trozo de tierra, a mayor profundidad, más calor. La variación de la temperatura según aumenta la profundidad de excavación ronda entre 2.5 y 3 grados centígrados por cada 100 metros. Entonces, entre más excavemos, más caliente, mayor temperatura vamos a encontrar. En este pequeño gráfico, ustedes encontrarán entonces la siguiente variación. Las líneas lo que nos representan son, la línea verde representa la temperatura en las diferentes estaciones. En primavera, claro, sabemos que en Colombia solamente tenemos 2 estaciones, pero pues aquí están haciendo una conversión para países que tienen las 4 estaciones. Para nosotros pues aplicarán solo las 2 que tenemos. Entonces en primavera representa la línea verde, que la pueden ver aquí, ¿sí? Entonces van 10 centígrados, 10 grados centígrados que pueden ir hasta 15 metros de profundidad. Ahí ven la variación. Tenemos el verano, que es la línea roja. Entonces, si ustedes pueden ver, es una línea bastante que la tendencia, miren, la tendencia es a subir. ¿Lo ven? Es decir, entre más calor haga, más temperatura obtenemos también. Tenemos el invierno, que es la línea azul, y uno diría, bueno, pero ¿por qué tiene el comportamiento similar a mayor temperatura, pero en este caso va hacia el lado contrario? Se acerca a temperaturas bajo cero, pero recuerden que también las temperaturas bajo cero también también es una forma de encontrar fuentes de calor. Lo que pasa es que nos vamos hacia el otro extremo, no más caliente, sino más frío. De hecho, y creo que lo hemos hecho todo, han sacado hielo o han sacado algo que pongan a congelar y con las manos lo han sacado de su refrigerador, de su nevera. ¿Sí lo Sí, han hecho? señora. ¿Y cuál es la sensación cuando toman el objeto o los cubos de hielo o la bolsa de hielo congelada y la tienen en las manos por un momento? ¿Cuál es la sensación?
Al principio Siente que frío, se pega. después siente que se está quemando. Siente que se quema. Entonces, esa sensación de quemar es la sensación de la temperatura, pero en lo opuesto. No nos está quemando el calor, sino nos está quemando el frío. Por eso tiene la misma trayectoria de la línea roja que se da en verano, pero obviamente hacia el extremo, hacia temperaturas más bajas. Y por último, tenemos el otoño. En el otoño tiene un comportamiento similar a la primavera, pero pues de forma opuesta. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos comprender y resumir pues todo como lo que es el proceso para la generación de estas energías. Miremos entonces en su orden, así como lo hemos venido haciendo, cuál es el proceso general para la generación de la energía, para poder generar energía geotérmica, energía eléctrica geotérmica. Entonces, el primer paso, porque todo tiene como un manual de instrucciones, ¿cierto? Digamos que ya este proceso es como lo que se debe hacer, los pasos para hacer para poder generar energía eléctrica geotérmica. Entonces, el primer paso es la exploración y la evaluación. Como les dije anteriormente, no podemos simplemente decir, este terreno está bonito, pongamos una planta aquí. No, obviamente tenemos que mirar las condiciones de la tierra, del suelo. Entonces, antes de construir una planta geotérmica, se realizan estudios geológicos para identificar zonas de potencial geotérmico. Se perforan pozos de exploración para medir la temperatura y el flujo de vapor o agua caliente. Ese es nuestro proceso número 1. ¿Cuál es el paso número 2? La perforación de los pozos. Primero, la identificación, exploración y evaluación. Segundo, la perforación de pozos. Una vez identificada una zona de potencial geotérmico, se perforan pozos de extracción y de inyección. El pozo de extracción permite la salida de vapor o agua caliente, mientras que el pozo de inyección devuelve el agua enfriada al suelo. Entonces, mire que los pozos se hacen en doble vía. Uno para extraer y otro para devolver el agua en sus diferentes estados. Extraemos vapor de agua, devolvemos agua líquida en su estado normal, en su estado líquido. ¿Cuál es el tercer paso? La generación de vapor. El vapor del agua caliente extraído de los pozos de extracción se dirige hacia una planta de generación. En la planta, el vapor se utiliza para mover las turbinas, que a su vez activan generadores para producir la electricidad. El cuarto paso es la condensación y reinyección. Después de pasar por las turbinas, el vapor se enfría y se condensa en agua. Esta agua enfriada se inyecta nuevamente en el subsuelo a través del pozo de inyección, completando el ciclo geotérmico. Y por último, tenemos el quinto paso y es la distribución de electricidad. La electricidad generada en la planta geotérmica se distribuye a través de la red eléctrica para el uso en los hogares, la industria y otros sectores, porque es que no solamente es para los hogares y la industria, sino que también se puede utilizar para el sector agropecuario y para muchos tantos otros sectores. Esos son los pasos generales para la generación de energía eléctrica geotérmica. Ahora miremos los pasos de cómo funciona una central geotérmica. Tenemos el primer paso, aquí lo tenemos resumido en la imagen, voy a ampliarla. Entonces, en el paso número 1, se extrae una mezcla de vapor y agua de la reserva geotérmica mediante un pozo subterráneo. En el paso número 2, la mezcla llega al separador ciclónico, donde se disocia el vapor de la molécula de agua. Recuerden que el agua tiene que, ¿cómo está compuesta una molécula de agua? ¿Recordamos la anatomía básica? El elemento básico, ¿cómo está compuesto el agua? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Ese separador ciclónico está hablando de que separa ¿qué? Moléculas, ¿cierto? El agua, el tercer paso es, el agua en estado líquido se devuelve al subsuelo para que se vuelva a calentar. Por cuarto, el vapor extraído hace girar la turbina, que en este caso lo que se genera es una energía mecánica.
que a su vez activa un generador de energía eléctrica. Paso número 5, el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica. El paso número 6, el transformador envía la energía eléctrica a las subestaciones que se encargan de trasladar a la red de distribución. Y el paso número 7, el vapor sobrante se condensa, se vuelve a inyectar al suelo y el proceso se repite nuevamente. Aquí tenemos entonces ya de manera gráfica cómo funciona la central geotérmica, que es la descripción, los pasos que dijimos anteriormente. Tenemos entonces nuestro acuífero, nuestra fuente de calor, vapor de agua, sube a través de ¿qué? De la tubería, llegando a un termocambiador, ¿cierto? Que es como una especie de resistencia que mantiene el calor. Ese calor en forma de vapor es pasado a la turbina se mueve, entra al alternador y hay red de distribución como tal, que es el transformador que convierte en energía eléctrica. Por el otro lado, entonces tenemos el vapor sobrante de aquí del termocambiador, que volvemos a esta parte central. Este vapor sobrante entra a la torre de refrigeración y en este caso la torre de refrigeración devuelve a través de la tubería, que en este caso es para volver a inyectar el agua en estado líquido. Otra parte de este termocambiador, pues debe tener una bomba, debe tener un condensador, donde el agua pasa por un proceso de refrigeración, que es lo que acompaña a la turbina y antes de pasar al alternador, ¿sí? Digamos que esto sería como el funcionamiento general de una central geotérmica. Eso es lo que tenemos para el caso de las plantas. Estamos hablando a gran escala. Miremos entonces cómo funciona a pequeña escala para el uso doméstico. En la energía geotérmica, en el caso del uso doméstico, se destina en 3 funciones principales. La calefacción de la vivienda. En este caso, cuando hablamos de calefacción, estamos hablando de ¿qué? Calentar, ¿cierto? Esto para las donde tienen estaciones o climas muy fríos. La siguiente función es para su refrigeración y la tercera función para proporcionar agua caliente. Son las 3 funciones que se dan a nivel doméstico. Entonces repitamos, calefacción para la vivienda, para su refrigeración o para proporcionar agua caliente. Para poder tener energía geotérmica en la vivienda se necesita cumplir una serie de requisitos. El principal es poder realizar una serie de perforaciones en el suelo del terreno habitable. Para ello debe realizar un estudio previo del suelo que indique la temperatura y su dureza. ¿Hablando de qué? Pues del terreno. Estas perforaciones o pozo serán donde se almacena la energía geotérmica. A grandes rasgos, los metros de perforación necesarios se calculan a partir de metros cuadrados que tenga la vivienda. Para la administración de esa energía, la vivienda también deberá contar con una instalación pequeña de una sala de máquinas, ¿cierto? Aquí la tenemos, un pequeño transformador, donde se encontrará la bomba de calor que distribuirá la energía a todos los rincones de la casa. Esto para el uso doméstico. Les voy a compartir un nuevo video. Este tiene una duración de 8 minutos, donde va a ser la explicación un poco más detallada de todo el tema que hemos venido abordando hace unos minutos, que tiene que ver con la generación de energía geotérmica a partir de las plantas. Un minuto que está cargando el video.
La planeta Tierra está formado estructuralmente por diferentes estratos o capas rocosas. Pero es una masa sólida e incandescente, compuesta de minerales, gases y rocas fundidas, formando lo que comúnmente conocemos como magma. Los volcanes aquí tienen como fuente de calor un núcleo externo líquido poco profundo. Sus altas temperaturas fluyen a través de la corteza terrestre. El agua lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, formando bancos y corrientes de agua profundas y los acuíferos confinados. Al entrar en contacto con las altas temperaturas, dan origen a un yacimiento o reservorio geotérmico, formando así vapor de agua. La energía geotérmica se genera aprovechando en forma directa la fuerza del vapor de agua, calentado y almacenado en el subsuelo de forma natural. Este vapor se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos profundos. Dada la presión a la que se encuentran estos reservorios geotérmicos, muchas veces rompen la corteza terrestre o utilizan las fallas existentes, aflorando en la superficie en forma de brisa, fumarolas, manantiales de agua caliente, entre otros. La industria geotérmica utiliza este recurso natural para la producción de energía eléctrica. El aprovechamiento de estos yacimientos para la producción de energía eléctrica se hace mediante la perforación de pozos geotérmicos cuyas profundidades oscilan entre 1000 y 3000 metros, hasta conectar con el reservorio geotérmico. Los pozos geotérmicos tienen una estructura interna de tipo telescópica y son revestidos de tubería y cemento especial. A través de esto se extrae directamente del reservorio del agua y vapor geotérmico que sube por su misma presión. Ya en la superficie, el vapor y el agua geotérmica son separados por medio de un equipo denominado separador ciclónico, donde el agua por su peso y densidad cae al fondo del recipiente. El vapor es conducido a través de una red de tubería denominado sistema de acarreo que llega a la central geotérmica de Aguachapán. Si el vapor llega a la central, este es concentrado en un equipo denominado colector, para luego ser conducido a un último filtro de separación de agua y vapor llamado separador de humedad, cuya función es extraer el remanente de agua que pueda llevar el vapor antes de entrar en la turbina y hacer girar los álabes. Regresando nuevamente al separador ciclónico, el agua geotérmica separada del vapor es conducida a un sistema de flacheo o vaporizador. La función de este sistema es separar el vapor del agua caliente que se dirige al sistema de reinyección. A este vapor se le denomina vapor de baja presión. Es dirigido nuevamente a un colector para luego ser llevado a la turbina en donde ambas presiones de vapor hacen mover los álabes de la turbina para generar energía eléctrica. La turbina gira alrededor de las 3600 revoluciones por minuto. El motor de la turbina hace girar a través de una fuerza de efecto al rotor del generador, produciendo así la energía eléctrica. La energía eléctrica producida sale del generador hacia un transformador donde de 13.800 voltios son convertidos a 115.000 voltios. Se envían a las líneas de alta potencia del Sistema Eléctrico Nacional para ser trasladados a las subestaciones de energía eléctrica y de allí hacia los lugares
fábricas, escuelas y más. El vapor geotérmico, después de haber cumplido con la función de mover la turbina, pasa a un condensador donde es convertido nuevamente en agua por medio de unos cilindros internos que inyectan agua para que el vapor sea condensado. Ya el vapor convertido en agua es trasladado a las torres de enfriamiento para bajar la temperatura de este. Una parte del agua es utilizada para el sistema de enfriamiento de equipos de la central. Y el resto es conducida por un sistema de tuberías hacia Chipirapallas, en donde es reinyectada al subsuelo. La geotermia se ha convertido en una fuente de generación de energía eléctrica abundante, limpia y renovable, ya que con la reinyección se logra recargar el recurso, alargando su vida útil y productiva para su aprovechamiento de manera sostenible. La geotérmica es reconocida a nivel mundial como una fuente que no produce gases tóxicos ni causantes de efecto invernadero. El uso del suelo para la construcción de instalaciones y las perforaciones es poco. El impacto ambiental es mínimo y fácil de prevenir y mitigar. En El Salvador, la geotermia aporta un 25% de la energía eléctrica que el país necesita para su abastecimiento y consumo, y representa una buena opción de cara al futuro energético del país y la región. Energía limpia para un planeta mejor. Bueno, cuénteme, el video súper claro entonces de cómo funcionan las plantas de generación de energía geotérmica. Chicos, ¿sí? ¿Quedaron disipadas las dudas con el video? Sí, señora. Perfecto, gracias por contestar. Gracias por contestar. Listo, entonces para continuar con el tema, vamos a hablar de algunos términos antes de entrar a tocarlos como tal. ¿Para qué? Pues para que haya un mejor entendimiento del qué estamos hablando. Entonces, miremos los siguientes conceptos. Habíamos hablado de que íbamos a mirar qué era lo del tipo de entalpia, ¿cierto? Porque ¿sabemos qué es entalpia? No, no creo que no es un término tan común. Entonces, miremos tres conceptos básicos que vamos a utilizar. ¿Qué es la entalpia? Es un término que tiene que ver en termodinámica, ¿cierto? La entalpia es una medida de energía en un sistema termodinámico. La entalpia es equivalente al contenido de calor total de un sistema. Entonces, cuando estamos hablando, más adelante que hablemos de entalpia, estaremos hablando es de la cantidad de calor que puede ser ¿qué? ¿Recuerdan los tipos de qué? De energía geotérmica, que podíamos decir que era más superficial, que era más profundo o que era para generación de energía a gran escala. ¿Sí recuerdan los tres tipos? Pues la entalpia tiene que ver porque dependiendo la profundidad, asimismo será la cantidad de calor. La entalpia, por lo tanto, es una forma de medición y para hacer los cálculos matemáticos, para poder, así como se hacen los cálculos matemáticos para poder mirar potencias, mirar la cantidad energética que se genera en los diferentes sistemas de generación de energía, sea eólico, sea solar, hidroeléctrico, cualquiera. Vamos a tener que matemáticamente calcular y entonces lo hacemos a través de la entalpia, ¿de acuerdo? ¿Qué es una bomba de calor? Pues como su nombre lo indica, es un dispositivo que transfiere energía térmica de una fuente de calor a un calentador
entre comillas, disipador de calor dentro de una casa. Ahora miremos qué es una central binaria. Hablando en términos de centrales de energía geotérmica, ¿no? Entonces, una central binaria es una planta que son capaces de generar electricidad con dos reservas geotermales de media temperatura. Una de 110 a 160 grados centígrados y con fluidos geotermales muy salinos, y tienen la particularidad de que en ellas el fluido de agua y vapor nunca entra en contacto con las turbinas. Por el otro lado, estos sistemas, el agua geotérmica pasa por un intercambiador de calor cediendo su energía térmica a un segundo líquido que se llama freón, que hierve a temperaturas más bajas que el agua, o sea, tiene un punto de ebullición más bajo, que al calentarse este líquido binario se convierte en vapor y mueve las hélices de las turbinas, tras lo cual es de nuevo recondensado, convertido en líquido y utilizado repetidas veces en el circuito cerrado. Es decir, una central binaria o un circuito binario es aquel que utiliza, por un lado, el vapor del agua y por el otro lado, un líquido que le ayuda a terminar de hacer el proceso, que es el frenón, ¿sí? Pero la central cuenta con los dos sistemas, los dos se ayudan para poder cumplir la meta, que es generar energía geotérmica. ¿Listo? ¿Quedaron claros los conceptos? Chicos. Sí, claro. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, ¿para qué necesitamos conocer estos conceptos? Pues porque necesitamos identificar cómo es la clasificación de la energía geotérmica. Entonces, la energía geotérmica podemos clasificarla de dos maneras diferentes, según la temperatura del subsuelo en la que podemos encontrarla o atendiendo a las tecnologías utilizadas para su extracción. ¿Sí? Entonces, miremos la primera clasificación, según la temperatura del subsuelo. Entonces, miremos el tipo de yacimiento. Aquí tenemos una tabla que nos resume perfectamente la clasificación. Tenemos el tipo de yacimiento. Si tenemos un yacimiento con una muy baja entalpia, estamos hablando, ¿qué era la entalpia? ¿La capacidad de qué? Chicos, ¿la capacidad de qué? En termodinámica es la capacidad que tenemos para transmitir el calor, ¿se acuerdan? Entonces, si tenemos una entalpia muy baja, en este tipo de yacimiento, el subsuelo con o sin agua y de aguas subterráneas, y estos serán los rangos de temperatura. Subsuelo con o sin agua irá entre 5 centígrados, una temperatura promedio menor que 30 centímetros, de 30 centígrados. Normalmente se usa para climatización. Si tenemos un yacimiento de aguas subterráneas, podemos encontrarte con baja entalpia, podemos encontrar temperaturas entre 30 y 10 grados centígrados, que como dije, sirven para climatización, es el uso principal. Esto si tenemos muy baja entalpia. Si no tenemos, ahora sí tenemos la siguiente, baja entalpia. Tenemos yacimientos termales entre 50 y 22 grados centígrados. Sirve para balnearios y acuicultura. ¿Qué es eso de balnearios? Resulta que para nosotros, como en Colombia, pues irnos de baño a un río es fácil porque las condiciones climáticas son maravillosas. Pero en otros países donde tienen las 4 estaciones o los países nórdicos, por ejemplo, donde todo el tiempo está frío y dura la mayor parte del año nevado, ¿cierto? Entonces nunca podrían ir a disfrutar de un termal o de irse a un baño o un río, bueno, algo así porque se congelarían. Estos balnearios son donde la gente puede ir a bañarse con temperaturas de aguas calienticas como termales. ¿Listo? También sirven si tenemos entonces zonas volcánicas o almacenes de sedimentos profundos, las temperaturas pueden llegar hasta 100 grados centígrados, perdón, y
el calor de distrito. Es decir, aquí ya podemos empezar a pensar en que podemos generar energía. Si tenemos mediana entalpia, estamos hablando que tendríamos temperaturas, los rangos de temperatura irían entre 100 y 150 grados centígrados. ¿Para qué la podemos utilizar? ¿Cuál sería su uso principal? Para la generación de electricidad y para la generación de ciclos binarios, que fue hace un momento lo que acabamos de explicar. Y en el caso de un yacimiento de alta entalpia, tenemos temperaturas mayores a 150 grados y su uso principal sería netamente la generación de electricidad. Hasta aquí quedó clara la tabla entonces de la clasificación de la energía según la temperatura del subsuelo. Sí, señora. Sí, perfecto. Ahora miremos la segunda forma de clasificar y recordemos lo que es la entalpia. La energía geotérmica de alta entalpia se refiere a la extracción de agua o vapor a temperaturas superiores de 150 centígrados, mientras que la geotermia de baja entalpia se refiere a la extracción de agua o vapor a temperaturas inferiores a los 150 centígrados. Entonces, una cosa es alta y otra es baja, ¿cierto? Listo. Miremos entonces la clasificación de la energía geotérmica según la extracción, según la tecnología de extracción. Entonces, la primera tecnología, bomba de calor. ¿En qué tipo de yacimiento se utiliza? De muy baja entalpia. Las temperaturas entre 5 y 30 grados. La siguiente tecnología, uso directo de bomba de calor. Tipo de yacimiento, baja entalpia. Temperaturas entre 30 y 100 grados centígrados. Tecnología de ciclos binarios. Esto tiene que ver con las plantas generadoras de geotérmica que vienen diseñadas con este tipo de tecnología. Yacimiento de media entalpia con temperaturas entre 100 y 150 centígrados. Y uso directo de ciclo binario para el tipo de yacimiento de alta entalpia, con temperaturas mayores a 150 grados centígrados. Entonces, ¿por qué es importante poder identificar el tipo de subsuelo, hablando en términos de baja o alta entalpia, y la tecnología de extracción que se utilice? Pues es importante esta clasificación porque depende lo que yo, hablando en términos de qué proyecto quiero hacer. Quiero hacer un proyecto donde solamente alimente energía, calefacción, aireación o agua caliente, etcétera, para mi vivienda. Pues entonces voy a pensar en utilizar un tipo de tecnología de bomba de calor y voy a manejar un tipo de subsuelo de muy baja entalpia y será suficiente para generar el confort a mi vivienda. Pero si estamos hablando de que fuera la nación, hablando en términos de Colombia o la ESA o en este caso, por ejemplo, Ecopetrol, que son empresas donde están liderando diversos proyectos de energías renovables, pues ellos no van a pensar en usar una bomba de calor, ni van a pensar tampoco en aplicar en subsuelos de baja entalpia. ¿Por qué? Porque ellos van a querer, si van a invertir en proyectos, pues harán proyectos que a gran escala, ¿cierto?, que genere una cantidad muy significativa de energía para poder que justifique la inversión. Por lo tanto, por eso es importante poder identificar esta clasificación. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces ustedes se dirán, bueno, pero si hay que hacer cálculos manuales porque se necesitan de muchas cosas, hacer estudio de suelos, necesitamos hacer muestreos, igual muy similar a los que se hacen para hacer perforación petrolera. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues digamos de que ya en otros países, en este caso como en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, eso es en España,
se ha desarrollado un dispositivo, es una aplicación denominada 3D HIP Calculator, que sirve para estimar el potencial geotérmico de acuíferos profundos. La herramienta, ¿qué permite hacer? Esta herramienta permite facilitar la evaluación potencial geotérmica mediante el método volumétrico, es decir, permite hacer cálculos según los hallazgos del suelo en volumen, entonces permite dar como si tuviéramos una camarita tomando muestras al interior de la Tierra. Por eso se habla de muestreo en 3D. También permite hacer modelos geológicos en 3D, es decir, mirar toda la parte de capas de la Tierra, su formación y demás. Y permite obtener un enfoque probabilístico. Cuando uno habla de probabilístico, está hablando de ¿qué? De estadísticas que me dicen qué tan viable o no viable puede ser el terreno para la implementación de un sistema para la generación de energía geotérmica. Esta aplicación está destinado para miembros y organizaciones, universidades, centros de investigaciones, empresas de consultoría, empresas energéticas globales, es decir, que no es de uso solamente restrictivo, sino que por el contrario es una herramienta que está dispuesta, porque lo desarrolló un centro de investigación que está al alcance de cualquiera de nosotros. ¿Sí? Obviamente me imagino que ellos pedirán ciertos requisitos, ¿no? Presentar algún proyecto, bueno, tendrán algunos requisitos, pero digamos que ya la aplicación existe, la herramienta como tal existe, así que pues es más sobre indagar al respecto. ¿De acuerdo? Miremos entonces y ahondemos un poquito más en el uso y aplicaciones entonces de esta energía. A baja temperatura, que es todo el tema de entalpia, ¿lo recuerdan? Entre 20 y 50 grados, podemos utilizarlo como intercambiador térmico en sistemas de climatización de mediana bomba de calor, también para climatizar casas individuales y edificios con sistemas de almacenamiento subterráneo de energía térmica. A baja temperatura, que estamos hablando de menos de 100 grados centígrados, es como el tope, se usa para aprovechamiento térmico en procesos industriales y agrícolas. ¿Por qué en procesos industriales? Porque recuerden que a nivel de la industria también requieren mucha energía para poder hacer sus procesos, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cuánta energía creen que genera, por ejemplo, la refinería para hacer sus procesos de transformación? Muchísima, ¿cierto? Y quiero hacer aquí un paréntesis y es la cantidad de calor que se generan en las plantas transformadoras de petróleo podría ser también una fuente para energía geotérmica y cualquier otra planta que emane demasiado calor, altas temperaturas, porque recuerden que también se puede transformar el calor seco. ¿Listo? También tenemos que en baja temperatura podemos utilizarlo en sistemas de calefacción y refrigeración urbanos, ya no solo en una casa, sino en toda una edificación, edificio, en una urbanización, en un barrio, bueno, como tal. Por último, en balnearios o generar agua caliente sanitaria. Recuerde que los balnearios es donde en otros países la gente va, como los baños turcos, donde se van a bañar, donde pueden tener esos espacios para la distracción, para el recreo y para tener agua caliente que no se congele. Tenemos entonces a media temperatura, ya estamos hablando de temperaturas entre 100 y 150 grados centígrados, se destina el uso térmico en sectores como el industrial y el residencial o servicios. Aquí recuerden que ya estamos generando energía, sobre todo eléctrica. De forma secundaria se emplea en la generación de energía eléctrica. Y en altas temperaturas, que son mayores a 150 grados centígrados, permite transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica y también se aprovecha eventualmente en sistemas de calefacción. Aquí tenemos el uso y usos generales de la energía geotérmica.
Miremos entonces el impacto ambiental. Tenemos, la verdad, esta es una de las formas de generación de energía limpia. Creería que es la que menos impacto ambiental, climático y social a nivel general tiene de las diferentes opciones que tenemos para la generación de energía. Entonces, miremos. La primera condición, bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, produce emisiones mínimas de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano, y esto ayuda a mitigar el cambio climático y reducir la contaminación atmosférica. ¿Por qué de todas formas hay una baja emisión de gases? O sea, porque recuerden que en la Tierra no solamente están el vapor y del agua, sino que también se encuentran otros gases, metano y otros gases que se acumulan. Pues al liberar el vapor, también pueden venir esos gases cargados en medio del vapor del agua, pero las emisiones son mínimas. Miremos el segundo ítem, uso eficiente del agua. Aunque la generación de energía geotérmica requiere agua para la producción de vapor, el agua utilizada puede ser reciclada y reinyectada en el subsuelo. Esto minimiza el consumo de agua dulce y reduce el impacto en los recursos hídricos. Además de eso, chicos, no es contaminante. Tercer ítem, el uso de terreno es limitado. Las plantas geotérmicas ocupan relativamente poco espacio en comparación con otras formas de generación de energía, como las centrales térmicas de carbón o las instalaciones solares o eólicas a gran escala. Esto permite una mejor integración en áreas urbanas y rurales. Y por último, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Al generar electricidad de manera renovable y autóctona, la energía geotérmica reduce la dependencia de importaciones de combustibles fósiles y los problemas asociados con la volatilidad de precios e impactos geopolíticos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una energía que poco se habla, hablando de a nivel de Latinoamérica, porque vamos a ver ahorita que miremos los países que en este caso Estados Unidos es el número 1 en la producción de esta energía. Pero hablando de Latinoamérica, pues ya han empezado, hay algunos países que ya han empezado, pero Colombia todavía no ha considerado este tipo de proyectos y es, a pesar de que la inversión inicial es alta, pues por toda la infraestructura, como lo tiene cualquier proyecto de envergadura para la generación de energía renovable, pero a la vuelta de 10 años se empieza a ser el más rentable, el más sostenible y el menos contaminador y el que menor impacto a nivel de bioecosistemas tiene. Miremos entonces sus ventajas. Es una fuente renovable. La energía geotérmica es una fuente renovable de producción continua 24 horas al día, los 365 días a la semana. ¿Y por qué? Pues porque no depende del tipo de clima que esté haciendo. Digamos, si ya el sistema como tal está bien estructurado, está bien diseñado, independiente que estemos en verano, que estemos en invierno, que estemos en otoño, que estemos en primavera, esto para los países extranjeros, en el caso de Colombia, es indiferente de que fuera invierno o verano, el sistema se adapta, las diferentes tecnologías se adaptan y por lo tanto, pues es uno de los sistemas más confiables. Es una energía estable, ya no depende de las fluctuaciones del viento, del sol. Bajo impacto en el medio ambiente, las instalaciones geotérmicas tienen bajo impacto visual y no generan emisiones, además ocupan poco terreno y son compatibles con otros recursos. Y es un recurso autóctono porque prácticamente inagotable que evita la dependencia de la energía energética del exterior. Como todo, pues también tiene algunas desventajas. El deterioro del paisaje, la instalación de las plantas suelen tener un costo en términos de paisaje que impactan de alguna manera en el turismo, pero no es contaminante. O sea, en pocas palabras, no se ven bonitas, pero pues creo que los beneficios lo valen.
Contaminación indirecta, el agua extraída del subsuelo puede estar acompañada de sustancias contaminantes que al evaporarla pueden ser dispuestas de alguna manera y pueden ser tóxicas. Era lo que hablaba de que podemos encontrar depósitos de metano o de otros gases y pues estos pueden ser contaminantes. La otra desventaja requiere de condiciones específicas, no puede hacerse en cualquier lugar, sino en zonas volcánicas o excepto por la bomba geotérmica de climatización. Y los riesgos de sismos, que en este caso, en ocasiones, el agua reinyectada al pozo puede enfriar el magma, produciendo microsismos y exterminando el yacimiento para siempre. Por eso, pues, estos sistemas necesitan de un mantenimiento y de un manejo, pues, muy asertivo, muy especializado. Aquí tenemos un pequeño resumen de los principales países productores de energía geotérmica. Y con, oh sorpresa, cuando hice esta investigación, preparando toda la información, encontramos que Estados Unidos es el líder mundial en la generación de energía geotérmica, con una capacidad instalada de más de 3.500 megawatts en los estados de California, Nevada y Oregon, que son los estados con mayor producción. Y digo, oh sorpresa, porque yo, la verdad, antes de hacer esta investigación, creía que solamente era fuerte este tipo de sistema de producción de energía geotérmica en países del viejo continente. Entonces, mire la oh sorpresa que Estados Unidos, siendo en América, pues le ha apostado a este tipo de energía y es el mayor productor. Tenemos en segundo lugar a Indonesia, que en su generación de energía geotérmica con una capacidad instalada alrededor de 2.100 megawatts, el país cuenta con una gran cantidad de volcanes activos que proporcionan un alto potencial geotérmico. Tenemos en tercer lugar a Filipinas, con una capacidad instalada aproximadamente de 1.900 megawatts y el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, que es una zona de alta actividad volcánica. Tenemos a Turquía, que ha venido experimentando un rápido crecimiento en la generación de energía geotérmica en los últimos años y actualmente cuenta con una capacidad instalada alrededor de 1.600 megawatts y tiene un gran potencial geotérmico en su territorio. Y por último, sin decir que no hayan más países, estoy solamente haciendo una clasificación de los principales, obviamente hay muchos más, a Nueva Zelanda, que es conocida por su alto porcentaje de energía renovable y la energía geotérmica juega un papel importante en esto. El país tiene una capacidad instalada de 1.000 megawatts. Ya para finalizar, entonces, en el caso de estudio que ustedes trabajarán de manera asincrónica, es decir, como trabajo independiente, pues vamos a mirar las condiciones energéticas de Islandia, que es el segundo productor de este tipo de energía. Aquí tendremos entonces, en términos generales, pues algunos aspectos relevantes de Islandia. Es un referente mundial en el empleo de centrales geotérmicas para la producción de esta energía. Cuenta actualmente con 5 centrales. Producen la mayor parte de la demanda de su sistema eléctrico, hablando del país. Estas centrales emplean 2 tipos de tipologías básicas para la producción eléctrica, vapor seco y separación flash. Las centrales de vapor seco las emplean directamente el vapor extraído de los pozos para pasarlos a turbinas y producir energía eléctrica. Y en el caso de la producción flash, separa el agua del vapor. De esta forma, se garantiza que no solo accede vapor a los alaves de la turbina, y pues es un esquema habitual que está motivado para la mayoría de sus yacimientos. Es Islandia, además, uno de los países con más actividad volcánica en el mundo, y actualmente varios científicos de ese país están haciendo estudios aprovechando las erupciones que han ocurrido en este territorio en los últimos años para poder mirar si pueden tomar el calor directamente de la magma.
Es decir, ya no lo harían directamente de la extracción del vapor del agua, sino que están adelantando estudios para tomar el calor directamente de la parte de los volcanes, de la magma volcánica. Esto como datos generales para el caso de Islandia. Posteriormente les estaremos compartiendo a través de Classroom. Ya ustedes saben que hacemos un aula de Classroom para cada módulo. Ahí encontrarán el material, encontrarán las presentaciones, encontrarán el caso de estudio y encontrarán también pues el taller a resolver de preguntas para poder entonces fortalecer el proceso de aprendizaje sobre el tema. Por último, entonces, nuestras conclusiones. ¿Qué podemos concluir entonces de estos sistemas de energía geotérmica? Que es una forma de energía renovable sostenible que aprovecha el calor del interior de la Tierra para generar electricidad y calefacción, que tiene numerosas ventajas como su disponibilidad, su constancia y sus bajas emisiones de gases en efecto invernadero, que aunque tiene también muchos desafíos y posibles impactos ambientales, se debe tener en cuenta que en su implementación, dentro de estos desafíos incluye la necesidad de ubicar que necesita ubicaciones geográficas específicas, el posible agotamiento de recursos geotérmicos a largo plazo y los posibles impactos ambientales como la liberación de gases y sustancias químicas durante la extracción y utilización del calor geotérmico. Y por último, que la energía geotérmica de baja entalpia puede ser un recurso energético sostenible con un gran campo de aplicación en usos industriales y de viviendas. Además, la utilización de este tipo de energía supone un recurso que puede ser utilizado en diversas zonas geográficas, evitando emisión de CO2 y de ahí su importancia para dar a conocer estos tipos de tecnologías, para fomentar su diseño y la aplicación de construcciones civiles. Por último, chicos, les comparto la bibliografía de la cual pues se ha tomado todo el material referencial de la presentación y agradezco enormemente su atención. Cualquier cosa que requieran, aquí está mi correo, así que estoy a su entera disposición. Si en este momento pues existe alguna pregunta, si hay alguna duda, pues tenemos 5 minutos para poder entonces resolverlas. Jonathan, tienes el micrófono abierto. ¿Vas a hacer alguna pregunta? No, señora, qué pena, profe. Lo que pasa es que se me salió de un momento a otro de la clase. Tranquilo, no hay problema. Bueno, si no hay preguntas, quisiera saber, el tema en términos generales, ¿les llamó la atención el poder entonces a futuro proponer proyectos en este tipo de energías? Claro que sí, es muy importante. ¿Creerían que pudiera ser viable para nuestra región? Profe, en cuanto a eso, yo estuve leyendo hace un par de semanas un artículo en el que se está avanzando un proyecto de investigación para energías geotérmicas aquí en el municipio de Santander y en la parte más que todo de la región de Barranca. Excelente. Donde ¿Y hay un en el plan piloto artículo para eso. leíste quién lo está fomentando, quién lo está llevando a cabo? No me acuerdo el nombre de la entidad que pues está llevando el plan piloto para la investigación del proceso de la energía geotérmica acá, pero sí hablaban de que se está implementando una investigación. Claro, es que lo tenemos todo, tenemos el clima, sé que las reservas acuíferas están, obviamente hay es que ubicarlas, están y de hecho ya algunos institutos las tienen ubicadas porque hay unos yacimientos específicos. Yo pienso que lo tenemos todo, creo que es más como que nuestras instituciones y muchas de las empresas que están en el negocio de la generación de energía, de pronto volquen su mirada hacia este tipo de generación que de pronto para nuestro país no ha sido representativa, pero que creo que al igual que otros países como Nicaragua y como